El mundo avanza y no se detiene. Las personas interactuamos y generamos un dinamismo social que cambia los paradigmas de la forma en cómo nos comunicamos y cómo nos gobernamos. Hoy nos encontramos con Gustavo Zúñiga, quien es politólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ex colaborador de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y además ha colaborado con diversos partidos políticos para capacitación en aspecto de participación social. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Nayeli. El mundo se mueve al uso de las tecnologías. Hoy podemos hablar de ciberdemocracia, de Big Data, pero ¿a qué nos referimos cuando usamos estos conceptos? Cuando hablamos de ciberdemocracia, me gustaría que entendiéramos que es un conjunto de dos palabras. Por una parte ciber y por otra parte democracia. Cuando hablamos de ciber, y si nos vamos a la parte etimológica, nos vamos a encontrar que es el manejo del timón. Esto hace una referencia al espacio virtual, digamos a este mar de información virtual que existe en las redes. Por otra parte tenemos la palabra democracia, que si nos vamos al origen etimológico nos vamos a encontrar el gobierno del pueblo. Demos por una parte y Kratos por el otro. Es muy importante aquí señalar que, digamos, este concepto se ha acuñado últimamente a una serie de modificaciones que ha habido en el espacio público y en el trabajo precisamente con la democracia. Por otra parte, tenemos lo que es el Big Data. Esto es un mundo de información. Y más que un mundo de información te diría que es un universo de información. Esto está muy relacionado a las ventas, es muy relacionado al mercado. Te voy a poner un ejemplo. Las grandes empresas de mercados tienen en sus stands diferentes productos. Cada vez que se vende uno de esos productos, se manda esta información a una base de datos impresionantemente grande, donde se registran millones y millones de ventas diarias para poder saber ¿qué es la preferencia del consumidor? Ahora imagínate, si juntamos esta información del Big Data, de cómo está pensando la gente, qué está consumiendo y de qué manera lo está haciendo en diferentes espacios geográficos, si lo traspolamos a la parte política, llega a ser incluso hasta una situación que puede causar miedo. ¿Y por qué te lo digo esto? Recordemos a George Orwell en su historia de 1984, donde habla que la información se puede generar y que a partir de ahí se pueden generar gobiernos que pueden controlarlo todo. Entonces, desde esta perspectiva, la ciberdemocracia viene a transformar precisamente el espacio de la toma de decisión, de la representación también, y el Big Data se convierte en una herramienta que se utiliza para la toma de decisiones, pero también para poder incidir en la mente de las personas. Y te voy a poner un ejemplo. En la campaña de Obama, lo que sucedió es que tenía un gran equipo de Big Data. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínate que tú en tus redes sociales le dabas like a su campaña, a su página. Y una vez que tú realizabas esto, había información que tú no podías observar dentro de tu perfil. Pero al darle like, tú estabas aceptando que ellos podían ingresar a tu cuenta y podían generar y publicar información de la que tú no te dabas cuenta, pero que tus amistades sí. Pareciera ser que entonces tú eres partidaria de Obama. Imagínate tus amistades que te tienen confianza porque eres una comunicóloga, porque eres una persona pues que en muchas ocasiones tienes un grado de estudios mayor que la población en general, y que se guían por lo que tú comentas, que se guían o tienen una referencia de lo que tú dices como una verdad. Entonces ahora imagínate que yo como amigo tuyo en Facebook o en alguna otra red social observo que tú tienes una filia por la candidatura de Obama y empiezo a ver que hay información que tú estás reproduciendo de Obama, pero es algo que tú no te estás dando cuenta. O al contrario, cuando tú das, por ejemplo, like a una nota que en este caso era del partido adversario, esta era nulificada, ocultada por el mismo Facebook. Esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de ciberdemocracia. Entonces podríamos afirmar que esta parte de la ciberdemocracia, de la Big Data, tiene mucho que ver con la agenda nacional. Así es. Por ejemplo, con esta teoría de comunicación de la aguja hipodérmica. Totalmente de acuerdo. Es algo muy importante que no podemos decir en este momento si es buena una ciberdemocracia o es mala. Tenemos que observar las diferentes aristas de esta información para poder decidir y también para poder nosotros enfocarnos a lo que sí ha sido positivo, pero también a lo que ha sido el mal manejo de esta información. Es muy importante lo que tú señalas. Imagínate entonces
que los partidos políticos y quienes gobiernan saben a través de tus likes cuáles son tus filias, no solamente políticas, sino de tu vida normal, natural, cotidiana. Estos algoritmos que se llegan a generar y que muchas de las ocasiones llegan a costar millones de dólares, sirven precisamente para lo que tú mencionas, para establecer una agenda, para señalar cuál es el camino de la información que debe de tener y sobre todo también qué implementar dentro de las mentes de las personas. Parece algo temible y parece algo incluso, digamos, monstruoso, pero es algo que estamos viviendo en nuestros días. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que es la ciberdemocracia y también el tema del Big Data. Te podría señalar incluso que, como te decía, hay cosas que pueden ser positivas. A lo mejor lo que hacen ya otros países, sobre todo de Europa, un voto electrónico, que es algo que puede funcionar de alguna forma, pero también hay otras cosas que debemos de observar que no son tan positivas como ese sentido yo te comentaba. Esto que mencionas me recuerda muchísimo al libro 1984. Así es. En esta parte del Gran Hermano. Claro. Me hace preguntarte, ¿hasta qué grado se está incidiendo en la privacidad de la gente? La privacidad de las personas ha quedado atrás. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el uso de las redes sociales tiene sus términos y condiciones, pero que muy poca gente los lee. Muy poca gente se toma el tiempo de poder observar qué está aceptando y qué está haciendo como parte suyo y de su propia vida y de su interacción con los demás. Entonces, lo que tú refieres muy bien. Hablamos entonces de un gobierno que parece ser este ojo de Dios, ¿no? Que todo lo puede ver, pero que no puede ser visto. Entonces, a partir de esta visión, es muy importante que nosotros seamos responsables con la información que publicamos y sobre todo también con la que difundimos entre nuestras amistades. Y bueno, mencionas tú que no hay manera de saber si es positivo, si es negativo, pero centrándonos en el panorama actual con este problema del COVID-19, ¿tú crees que podría definirse si hay algún impacto, llamémosle positivo, llamémosle negativo dentro de la democracia? Claro, mira, esta crisis sanitaria ha pegado muy fuerte en diferentes sentidos que no podemos ver a simple vista. Sí podemos observar las calles, a lo mejor una reducción del flujo de las personas, en algunos países con unas restricciones más fuertes que en el caso de México, y es algo que te puedes dar cuenta fácilmente, ¿no? Con tu propia vista, con tu propia visión. Sin embargo, hay cosas que no estamos valorando, que no estamos midiendo, y es ahí justamente lo que tú me dices. El tema de la crisis sanitaria ha venido a generar esta brecha, este distanciamiento social, que por una parte, obviamente es para salvaguardar nuestra vida, pero que también cambia mucho la interacción que tenemos con otras personas. Aquí recuerdo mucho lo que ha escrito el filósofo coreano Byung-Chul Han, cuando refiere que hemos modificado una serie de rituales que nosotros ya teníamos contemplados para nuestra vida propia y que esto ha generado entonces sentirnos asfixiados al no poder realizarlos. Te podría decir que la política como tal es una acción, es una tarea, es digamos una interacción social. No puede existir hasta el día de hoy una forma política en la que no se interactúe con las demás personas. Y retomo también a lo que dice un escritor, Timothy Snyder, en su libro que habla sobre la tiranía y refiere que es muy cierto que hay acciones que se pueden realizar ya desde tu celular, que hay acciones en las que tú puedes interactuar con tus gobiernos, con tus representantes, pero que es muy importante no dejar de lado que la política se hace con el cuerpo, es corporal. Y dice de una manera muy cierta, cada vez que tú te empiezas a alejar, incluso de manera corporal, de estos procesos políticos, estás generando, y es muy probable, que empiecen a surgir liderazgos que puedan ir en contra de la propia democracia. Tú podrás darte cuenta cómo hoy en día sí hay manifestaciones, pero no en un conglomerado tan grande como naturalmente y como generalmente se realizan en el mundo, porque la gente tiene miedo a salir. Entonces imagínate un gobierno que puede resistir a un mitin o que puede resistir a una marcha que no es tan numerosa, obviamente puede generar modificaciones también en su forma de interactuar con ellos. Es decir, alejándolos un poco más de lo que ellos podrían realizar y la presión social obviamente puede verse disminuida. Es cierto
que las nuevas tecnologías también han generado situaciones como las primaveras árabes, ¿no? O sea, situaciones de inestabilidad, pero también hay que tener mucho cuidado, porque esto puede ser un pequeño, digamos, un escalonamiento a lo que puede venir siendo una dictadura o una tiranía. Y entonces, ¿cómo visualizas la democracia en quizá 10 años? Mira, la democracia sin duda tiene que retomar algunos elementos de lo que es hoy en día lo cibernético, lo virtual. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en lo que se va a hacer y cómo se va a realizar. No debemos dejar de lado ninguna parte de nuestros rituales. Y esto parecerá muy tonto y parecerá algo innecesario, pero es muy necesario en el fondo porque somos animales, como lo dice Aristóteles, somos animales políticos que viven de esta interacción. Te puedo poner un ejemplo que ha traído esta crisis sanitaria, el cambio de rituales. Hoy estamos adoptando una nueva forma de vivir que es el home office, ¿no? La oficina en casa. Sin embargo, esta interacción con las personas es muy importante y es básica. ¿Por qué? Porque generas también una conformación de ideas, de percepciones, de símbolos y de signos que ya están adaptados a una sociedad. Será muy difícil, primeramente, entrar a este espacio, como va a ser muy difícil para la democracia, incluso la mexicana, entrar a este espacio cibernético, pero también alejarnos de estos rituales va a ser algo que yo esperaría no traspole, no genere este distanciamiento social como tal, sino que pueda ayudar a que la gente se incorpore, a que haya gente que en otros espacios que no podría estar interactuando en estos momentos lo pueda lograr hacer, por ejemplo, con estos videos. Hay gente que no puede estar presencialmente en este espacio, pero que es muy benéfico porque lo puede ver a través de las redes. Sin embargo, es muy importante no dejar de hacer los rituales que decíamos presenciales y que sobre todo no dejemos de interactuar socialmente. Utilicemos estas tecnologías para fortalecer una democracia, como tú dices, en 10 años, que pueda abrir espacios y que también no deje de lado esta interacción que es muy importante para la ciudadanía con sus partidos políticos y también con sus gobiernos. A ver, entonces déjame aclarar algo. Hablas que en 10 años la gente que no tiene voz actualmente en la democracia podría tenerla. Si hacemos un buen uso de estas herramientas, por supuesto que lo puede realizar. Hemos visto un boom en estos días de personas que capacitan en las redes sociales, de personas que dan charlas, que dan sesiones, también citas, incluso citas médicas, y esto ha permitido también una interacción diferente, pero no dejemos de lado lo que es la interacción física. Ahora lo saben, la democracia está en constante cambio y no podemos mantenernos al margen de esta situación. Acompáñenos en la siguiente entrega de entrevistas con expertos en diferentes temas. Hasta pronto.